Si la administración decide en el Consejo, las comunidades decidimos en nuestros territorios. Estamos inconformes con el plan de desarrollo municipal, nuestras propuestas no quedan incluidas en lo fundamental del plan y el ejercicio participativo parece ser más bien demagogia que democracia. Con la participación legitimaron el proceso debido a los encuentros y debates tan numerosos donde fuimos los que convocamos, pero solo resultamos siendo cifras, no hubo una real inclusión. Es por ello que decidimos movilizarnos hoy 30 de mayo, cuando el Consejo está aprobando el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, ya que si ellos no nos escuchan, las comunidades seguiremos defendiendo nuestras propuestas, que son las rutas de gestión para la solución de las necesidades de la población y la superación de la inequidad. Por lo anterior, exigimos mayores recursos para la vivienda y el hábitat, la implementación del plan de mitigación del riesgo, que son las necesidades más sentidas de las comunidades. Debe incluirse además el mínimo vital de agua potable para la población de estratos 1 y 2. La aprobación del mínimo vital de energía, que fue una promesa electoral de este gobierno. Proponemos una mesa de diálogo y concertación entre las comunidades y la administración municipal, donde se garantice una real participación de la población, debatiendo problemáticas de fondo y no de forma, y decidiendo no solo sobre los programas y proyectos, sino también sobre los recursos que son nuestros. Muchas gracias.